Bueno, vamos a comenzar la discusión número 14. Estamos en la semana 16 y nos toca hablar sobre lo que es la inductancia, que es el tercer elemento que se estudia en la física 3. El primero, la resistencia eléctrica; segundo, el capacitor; y tercero, la inductancia, que en el lenguaje técnico se le llama bobina. Entonces vamos a definir lo que es la inductancia, vamos a calcular la inductancia, vamos a hablar de un circuito LR. Recuerdan que cuando el capacitor decíamos circuito RC. Aquí vamos a hablar del circuito LR. Y también vamos a ver cómo se calcula la energía que almacena un inductor en forma de campo magnético. Muy bien. Preguntémonos qué es la inductancia. Fíjense que la inductancia es una bobina. Tenemos acá en la figura, vean, un núcleo cilíndrico y un alambre lo hemos enrollado en ese núcleo cilíndrico. Este es el diagrama y este es el símbolo eléctrico. Vean de que es diferente a la resistencia, ¿ves? Aquí da la idea de que está un alambre enrollado. Entonces, esta es así de sencillo, es la inductancia. Solamente enrollar un pedazo de alambre en un núcleo, entendiendo que ese núcleo no permite que haya cortocircuito, sino que tendría que ser un material aislante. Imagine usted un pedazo de PVC o un cartón, ¿verdad? Es hueco y es cilíndrico. Bien, si por una inductancia nosotros hacemos circular una corriente, ¿qué va a suceder? Si la corriente es constante, pues entonces la inductancia almacena energía en forma de campo magnético, pero en sus terminales hay una pequeña diferencia de potencial que para el pedazo de conductor que hemos enrollado la vamos a despreciar. Si la corriente es constante, entonces la resistencia debido al conductor la despreciamos. Entonces, ¿qué va a suceder? En corriente directa, digamos, ¿verdad? No hay variación de la corriente con respecto al tiempo, porque para representar un voltaje directo es una línea horizontal, no varía con respecto al tiempo. No habría tensión inducida en los terminales. Pero ¿qué pasaría si nosotros a la bobina o inductor le introducimos una corriente variable en el tiempo? Entonces, la derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser diferente de cero. Y estaríamos teniendo una tensión inducida en los terminales de la bobina. ¿Y cuál sería la polaridad de esta tensión inducida? Oponiéndose a la corriente, que la corriente varíe. Entonces, la tensión inducida es igual al valor de la inductancia de la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si la corriente es constante, la derivada es cero y no hay tensión inducida. Ese es el funcionamiento de un inductor. Entonces, L, que representa la inductancia de la bobina. ¿Y cuál es la unidad de inductancia? Es el henrio. Se representa por una H mayúscula. Henrio es, digamos, la deformación de la palabra Henry, que es el apellido de quien descubrió este fenómeno. Entonces, así funciona, con esta ecuación, funciona el inductor
cuando introducimos una corriente que varía con el tiempo. El signo negativo que indica que la tensión inducida se va a oponer a que la corriente cambie. ¿Cómo es eso? Si la corriente va aumentando, pues entonces la polaridad en los terminales de la bobina es tal que se opone a que se dé ese cambio. Bien, entonces, teniendo ya cómo funciona, también quiero decirles de que el inductor o bobina se utiliza mucho cuando en un circuito se trabaja con frecuencia. Hay filtros, hay aplicaciones de la inductancia en frecuencia. Son muchas las aplicaciones en frecuencia. Muy bien. Cuando se utiliza frecuencia variable en el circuito, pues ahí están los inductores. ¿Cómo se calcula la inductancia de una bobina? En este caso, la bobina tiene la forma de un solenoide, ¿verdad? Que es el nombre técnico que le damos en física 13, o sea, en forma científica. En el lenguaje cotidiano, una bobina o inductor. Muy bien. ¿Cómo calcular la inductancia de esta bobina? La inductancia L es igual al número de vueltas totales que tiene el solenoide o bobina por el flujo que pasa a través de él. ¿Cómo es eso? El flujo que pasa dentro del núcleo, entre la corriente que está circulando. Así que cada vuelta produce un campo y ese campo se suma para tener el campo phi sub b total del solenoide. Entonces, podemos decir de que L es igual, si la corriente está variando con respecto al tiempo, la inductancia es igual a la tensión inducida en los terminales del inductor entre la derivada con respecto al tiempo. Bien, un henrio, que es la unidad de inductancia, es igual a un voltio por segundo entre amperios. Un voltio por segundo entre amperios. Entonces, teniendo esta fórmula, calculemos la inductancia. Observen que aquí el flujo magnético que pasa en el núcleo es una magnitud que aparece cuando energizamos al inductor, ¿verdad? Pero resulta que de la misma forma que analizábamos el capacitor, la inductancia al final termina siendo la fórmula en función de parámetros del solenoide bobino. Aquí, al sustituir en esta ecuación, calculemos el flujo para sustituirlo. Flujo es B por A. El campo magnético B del solenoide es igual a μ sub 0 N por I. Lo multiplicamos por A y nos queda esta expresión. Al sustituirlo aquí, que es la primera fórmula que hemos puesto para calcular la inductancia, resulta que la inductancia de una bobina es igual a μ sub 0. ¿Qué es μ sub 0? La permeabilidad magnética del espacio vacío. Pero alguien puede decir, bueno, pero la mayoría de fenómenos o aplicaciones suceden en el aire. Correcto. Pero explicamos en reuniones de discusión anteriores que los fenómenos electromagnéticos realizados en el vacío, comparados con los fenómenos electromagnéticos, los mismos fenómenos realizados en el aire seco, difieren los valores de respuesta en una 10 milésima. Desde el punto de vista de las ciencias y de la ingeniería, esa diferencia es tan pequeña que lo que se hace es que no se hace distinción entre el vacío y el aire. O sea, esta constante también es válida para el vacío, aunque se define para el vacío, es la misma para el aire.
N minúscula, el número de vueltas por unidad de longitud. ¿Cuál es la longitud? La longitud de donde comienzan las espiras. Supuestamente acá, por visualización, hemos dejado separadas las espiras, pero todo esto estaría lleno de espiras. Entonces, el número de vueltas por unidad de longitud. N, el número total de vueltas que tiene el solenoide. L, la longitud del solenoide, y A es la sección transversal. Y tendríamos un disco como sección transversal. Entonces, la inductancia, ¿de qué depende? Depende del número de vueltas. A mayor número de vueltas estamos incrementando la inductancia. Si esas vueltas las enrollamos en una distancia pequeña, entonces vean de que la inductancia es inversamente proporcional a la longitud. Si L es menor, incrementa la inductancia. Y el área, vean, el área es directamente proporcional a L. Entonces aquí tenemos ya, pues, cómo se calcula la inductancia. Depende de los datos que tengamos. Por ejemplo, estos datos no es necesario que esté alimentado el solenoide. Y aquí, vean, tendríamos que calcular el flujo, pero las dos fórmulas son equivalentes. Va a depender entonces de los datos que tengamos. Circuito LR. Inductancia, resistencia. Si nosotros aplicamos una de las leyes de Kirchhoff, diría de que la fuente es una subida, tenemos una resistencia en serie con un inductor y aquí tendríamos una caída. Entonces, la tensión de la fuente o FEN positiva, y hacemos la suma de las caídas en la resistencia, las caídas en la bobina, igual a cero. Vean que esta es la tensión inducida en los terminales del inductor. Si nosotros dividimos entre R toda la ecuación, nos queda de esta forma. Entonces tenemos una ecuación diferencial y aplicamos la igualación de que este término E sobre R menos I, lo ponemos como una variable X y resolvemos. ¿Llegamos a qué? A que la corriente en este circuito, al cerrar el switch S1, al cerrar la trayectoria, nos queda que la corriente es igual a E entre R por 1 menos E a la menos T sobre tau. Tau, si ustedes recuerdan, el circuito RC del capacitor tiene una constante de tiempo. Misma forma acá, la constante tau es la constante de tiempo del circuito LR, ya que es igual a L entre R. Al hacer el análisis dimensional de inductancia sobre resistencia, nos da segundos. Entonces vean que el exponente sería T sobre tau, nos da segundo sobre segundo. Entonces sería dimensional, nos da un valor adimensional. Bien, ¿cómo se comporta a nivel de la corriente? Al cerrar el interruptor, vean, nos da un gráfico de corriente contra tiempo. La corriente va incrementando, pero llega a un valor donde la curva se hace horizontal. En ese momento, dI de t es cero. Entonces,
la corriente va a ser una corriente constante, que sería E entre R. Muy bien, todo esto sería, ¿verdad? El multiplicador sería 1. Y tiene una forma bastante parecida a lo que es el comportamiento del capacitor. Entonces viene una pregunta importante. Cuando hablábamos del circuito RC, decíamos, este circuito se enseña porque es un circuito muy sencillo, muy barato y sirve para cuantificar tiempo. Poníamos el ejemplo de una cocina eléctrica, que una persona setea el cocimiento de un alimento en 15 minutos, por ejemplo. Entonces mueve una perilla y lo hace el seteo del tiempo. Y hay un capacitor, se va a cargar y cuando llega a un valor determinado, se cumplen los 15 minutos y desconecta. Aquí el comportamiento es similar. Vean que la ecuación es similar. Pero resulta que si hablamos de los costos, ¿qué tendríamos que hacer acá para incrementar el tiempo? Si la constante LR disminuye la resistencia para que aumente la constante tau. Entonces, la bobina, que es un alambre, sería el inductor. Entonces resulta de que tendríamos también que la posibilidad de variar el inductor. Pero si comparamos, ¿cuál es lo más fácil? Nada más poner en el circuito RC, poner una resistencia más grande, no utiliza más espacio. Aquí tendríamos que aumentar el número de vueltas, es mucho más caro. Entonces, en las aplicaciones se utiliza el circuito RC, pero también este circuito CLR se utiliza, pero ya a nivel de electrónica en otras situaciones, para tiempos más pequeños. El circuito RC nos da tiempos muy grandes, hasta horas. Y acá, para llegar a eso, la inductancia tendría que ser muy grande. Pero sí tiene sus aplicaciones. La energía en un campo magnético. En la primera parte del curso hablábamos del campo eléctrico. Decíamos el capacitor, que es un elemento de circuito que almacena energía en forma de campo eléctrico. ¿Cómo demostrábamos eso? Que había energía cuando hay un campo eléctrico, poniendo una carga de prueba, una carga puntual de prueba, liberándola mecánicamente y la carga se va a mover, se va a acelerar. Entonces, ¿quién le da esa energía cinética para que la carga se mueva? Se la da el campo a través de la fuerza. Bien, ahora veamos la energía en un campo magnético. El campo magnético puede generar fuerza magnética, donde esa fuerza magnética es una fuerza que tiene características especiales y es diferente a la fuerza eléctrica debido al campo eléctrico. Saben ustedes ya que la fuerza magnética actúa 90 grados de el movimiento de la partícula cargada. Por lo tanto, la fuerza magnética no puede realizar trabajo sobre una partícula cargada en movimiento. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que afectarle porque es una fuerza. La fuerza magnética generada por el campo magnético solamente cambia la dirección en que viaja la partícula y actúa para cambiar esa dirección como un campo, el campo magnético genera la fuerza y la fuerza actúa como una fuerza centrípeta. Saben ustedes que la fuerza centrípeta cambia
la dirección de la partícula y la obliga a generar un círculo. Eso es lo que hace la fuerza magnética. Bueno, pero aquí estamos hablando de energía. Veamos cómo deducir en este circuito la fórmula de energía. En el circuito RL, igual que el anterior. Cerramos el interruptor y el voltaje de la FEN es igual a la suma de las dos caídas, en la resistencia y en el inductor. Multiplicamos la ecuación por I. Entonces acá tenemos el producto de voltios por amperios, es potencia. Esta es la rapidez con que la energía es suministrada por la FEN, la fuente. Acá nos queda, al multiplicar por I, nos queda I cuadrado R. Está ahí, multiplicando por I, nos queda I cuadrado R. Esta es la rapidez con la que se entrega energía al resistor. ¿Y qué hace el resistor? No almacena energía, sino que la disipa. ¿Qué significa eso? Que el resistor se calienta y irradia calor al medio ambiente o a aquellos cuerpos que están en contacto con él. Concibámoslo como irradia al aire calor, no almacena. El siguiente elemento sí almacena energía en forma de campo, toda vez que la corriente sea variable con el tiempo. Entonces la inductancia por la corriente por la variación de esa corriente. Entonces aquí tenemos la ecuación de energía y si este término L por I de I de T es la rapidez con la cual almacena energía la bobina, analicemos ese término. L por I de T es la rapidez con que almacena energía. U, energía magnética, con respecto al tiempo. Du de T es la rapidez con que el inductor almacena energía. Muy bien. Vean que tenemos en el denominador dt de T se elimina y nos queda du es igual a L de I de T. Si este diferencial lo integramos, pues nos va a quedar U. Integramos la correspondiente igualdad. ¿Y a qué llegamos? Que la energía almacenada en un campo magnético en un inductor es igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Si en ese inductor no está circulando corriente, pues entonces no hay energía almacenada. No hay campo magnético generado por el inductor. Ya teniendo la energía U, podemos, también es importante saber calcular la densidad de energía en un espacio. Entonces, la densidad de energía la representamos por una U minúscula y es a la energía total entre el volumen. Este es volumen. Y nos queda de esta forma. Mire, magnitud del campo magnético al cuadrado entre 2 veces mu sub 0. Muy bien. Entonces quiere decir que un inductor es un elemento de circuito que tiene la capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético. Pero observen ustedes que la tensión en sus terminales cambia si la corriente es cambiante. Entonces, en esta ecuación, si la corriente es constante, L de I de T sería 0 y nos queda la ley de Ohm, ¿verdad? Que el voltaje de la FEN es igual a I por R. Muy bien.
Veamos la siguiente parte, no sé si tienen preguntas, solamente está Juan Humberto, ¿no tenés ninguna pregunta? No, ingeniero, todo claro hasta el momento. Vale, continuemos entonces. Muy bien, veamos ahora los problemas. Vean, este problema es un circuito serie, donde tenemos dos inductores, L1 y L2. Si cerramos el circuito, va a circular una corriente y va a generar un campo magnético en cada uno de los inductores. Entonces, dos inductores, L1 y L2, están conectados en serie y separados por una gran distancia. Esto es que, ¿para qué nos aclaran esto de separados una gran distancia? Sería relativo a una gran distancia comparado con la magnitud, las longitudes del circuito. ¿Por qué nos dicen eso? Para que las líneas de campo de L1 no enlacen a L2 y viceversa. La distancia que separa los dos inductores debe ser tal que las líneas de campo magnético generados por L2 no enlacen a L1. Entonces quiere decir de que el flujo que pasa por L1 es el que produce la bobina 1, el flujo que pasa por la bobina 2 es igual al que pasa, al que genera la propia bobina. Entonces, al hacer la ecuación de voltajes, la FEN de la batería es igual al voltaje en L1, L1 de I de T. Aquí no le ponemos I1 porque como están en serie es la misma corriente, más L2 de I de T. Entonces vean que la variación con respecto al tiempo es la misma, porque es la misma corriente. Entonces nos queda la suma, que es igual al equivalente de I de T. Se simplifica de I de T y nos queda que la inductancia equivalente, cuando se conecta una después de otra, decimos que están en serie. Entonces la inductancia equivalente de N inductores en serie es la suma, igual que la resistencia, ¿verdad? Esto es para calcular inductancia equivalente. Para hacer la suma nada más hay que tener cuidado de que estén en las mismas eh, unidades. Entonces hablábamos que nos dicen una gran distancia para que las líneas no entrelacen a las bobinas. En física 3 no se ve lo que es inductancia mutua, que sería el caso que cuando se entrelacen, que algunas líneas de L1 enlacen a L2 y viceversa, que algunas líneas de L2 enlacen a L1. La inductancia mutua se calcula de esta forma. Muy bien, pero en la física D solamente decimos de que las bobinas están separadas lo suficiente para que no haya inductancia mutua. Dice, se aplica repentinamente una diferencia de potencial de 45 voltios a una bobina de 50 Hz en serie con una resistencia de 180 ohmios. Ustedes vean, tenemos un circuito serie RL. Hacemos la ecuación de voltaje, vean que matemáticamente esa es la herramienta para analizar el circuito. La tensión de la fuente es igual a la suma de las dos caídas. Y por R una resistencia L de I de T en el inductor. Entonces nos dicen que se aplica una diferencia de potencial, la FEN 45 voltios, un inductor de 50 milihenrios y una resistencia de 180 ohms.
La pregunta es, ¿con qué rapidez crece la corriente al cabo de 1.2 milésimas de segundo? ¿Con qué rapidez? Entonces, cuando nos hablen de rapidez en un circuito, se están refiriendo a la derivada con respecto al tiempo. ¿Con qué rapidez crece la corriente? DI de T. Rapidez con que varía la corriente. Y nos dan el tiempo para 1.2 segundos. Muy bien. Entonces, derivemos la ecuación que ya se encontró para el circuito RL. El primer término, si dividimos esto en dos términos, de E por R por 1, es una constante. La derivada de una constante 0, derivamos la exponencial y nos queda de esta forma. Entonces aquí, al evaluar, estaríamos calculando la rapidez con que varía la corriente respecto al tiempo. Entonces aquí solo queda evaluar porque ya conocemos el tiempo, calculamos la constante tau del circuito, que es igual a L entre R, que es la que ponemos como denominador en la exponencial. Entonces ya tenemos todo, sustituimos y nos da 1.08 amperios por segundo. Esa es la variación de la corriente. 1.08 amperios sobre segundo. Bien, esa es digamos, la parte de el inductor.